nunca nos hemos planteado dentro de estas hipótesis o teorías que tal vez, y este relato, que es el más famoso de la antigüedad de la Biblia, sea el verdadero origen de la humanidad. Pero ya con eso, ya con ese sencillo detalle, sostienen que este texto sugiere dos concepciones separadas, güey, de padres distintos, y que Caín y Abel eran mellizos de distintos padres. Y es ahí cuando surge el relato de Adán y Eva. El relato de dos seres que fueron creados a conciencia de algo superior. De él vendrían las élites ocultas, los Nefilim, o las razas híbridas, varias. Caín es el primer híbrido entre humano y ser no humano. Y representa un linaje corrupto. Que todos nacemos y nos tenemos que bautizar para poder quitar este pecado. Y esto es por culpa directamente de la madre de todos, ¿no? De una mujer. Exacto. Qué peligroso pensamiento, güey. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí otro episodio más contigo con una temática que nos devuelve años atrás en la historia. Algunitos años atrás. Y hace poquito hablamos de un tema muy similar a este, pero la verdad es que no tiene nada que ver, o sea, no está completamente conectado. Allá los que escucharon un episodio que llamamos el ADN de los dioses tal vez podrán conectar algunas de esas teorías con lo que vamos a hablar el día de hoy, porque vamos a hablar de los personajes más antiguos de la historia, según la Biblia. Los más antiguos canónicamente, exactamente. Canónicamente. Y es que se ha personificado esto, ¿no? Esa es la parte interesante, porque cuando te metes a estudiar un poco de las ramas, pues de las, no sé, de esta historia alternativa, etcétera, pues empiezas a conectar, pues sí, civilizaciones antiguas que pues eran distintas a nosotros, incluso humanos que no eran completamente humanos, pero nunca nos hemos planteado dentro de estas hipótesis o teorías que tal vez, y este relato, que es el más famoso de la antigüedad de la Biblia, sea el verdadero origen de la humanidad. Eso es curioso, fíjate, porque es verdad que, a ver, desde que se tiene conocimiento de esta fábula de Adán y Eva, hay que decirlo como tal, ¿no? Pues no se toma en cuenta que había muchísimo más historia previa escrita antes de ellos, pues. Entonces, el pensar como que estos son los primeros seres humanos suena choqueante. Y yo creo que dentro de un estudio como católico, o más bien como un estudio de religión tradicional, hay varias cosas que te llaman la atención, ¿no? Sí. La primera, el arca de Noé, que no tiene sentido, ¿no? Claro. No sé qué otra, por ejemplo, la Torre de Babel. La Torre de Babel, que fíjate que esa ni siquiera es tan explorada ni tan estudiada como se debería, la verdad. Pero pon tú, a lo mejor la Sagrada Concepción, la Inmaculada Concepción de María también puede llamarte la atención. Claro. Y esta. Sí. Adán y Eva. Sí, es una de las grandes incógnitas, pero por una cosa que yo creo que vamos a ir descubriendo en el episodio, y es que está lleno de simbologías. Esa es la parte interesante, sí, porque por supuesto, sí nos da ciertos códigos interesantes de un posible inicio de la humanidad y una posible conexión con aquellos antiguos que vivieron en la tierra en los principios de los tiempos, cuando la historia no era una historia, cuando las civilizaciones tal vez no eran civilizaciones como las conocemos hoy en día, incluso de manera histórica, ¿no? En toda la literatura que sí, pues eran pequeños tribus, pequeños pueblillos, o tal vez menos, ¿sabes? Ajá. O sea, no sabemos realmente, pero esto nos puede dar un poco de indicio acerca de todo esto. Así que, bueno, si te gustan estos temas que se relacionan y se conectan con todas estas teorías extrañas relacionadas a la Biblia, pues te invitamos a que te quedes hasta el final de este capítulo y que le dejes un like por acá. Te suscribas también si eres nuevo por este canal y nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Ahí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y al buen Mike que está atrás en los controles como siempre como MyGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan
y lo sigan, por favor. Pero ¿cómo empezamos a contar el principio de las cosas? Fíjate que hay algo que yo te comentaba antes de comenzar a grabar y te digo, realmente a mí algo que me pareció curioso dentro de las últimas de los últimos episodios que hemos hecho conectados a la Biblia o a seres o personajes de la Biblia, nos hemos encontrado con muchas inconsistencias o con cosas que tal vez los damos por sentado porque en sí esta educación católica, este catolicismo nos ha permeado de información que no necesariamente viene en los escritos. Para aquellos que también se basan demasiado a veces en solamente la Biblia como para sustentar ciertos hechos históricos, incluso a esas personas les llamaría la atención el hecho de saber que hay dos orígenes de la humanidad bíblicos. Y eso me pareció curioso porque yo tenía por sentado, al igual que seguramente yo también, que la historia como estaba escrita o como sabíamos que estaba escrita, era mencionado en este mismo canon el origen del universo, del mundo, etcétera. Estos 7 días donde Dios crea todo, conectado directamente con la creación de Adán y Eva, y concretamente en lo personal por algo, porque en aquellos años donde aprendí un poco de esos temas de niño, recuerdo que había representaciones de estas gráficas, incluso en tipo películas para niños, donde te hablaban de estas historias de Adán y Eva. Y en su momento recuerdo cómo te narraban esa historia, conectándola directamente con Adán y Eva como, no una conclusión, sino como la continuidad de la historia, ¿no? Pero curioso, porque esto que también está, bueno, es considerado el primer relato del origen de la humanidad, está también en el Génesis. Y dice lo siguiente, se los voy a leer. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y la hembra los creó. Esto sería la primera conexión que tenemos en el Génesis relacionado a la creación de seres humanos. Sin embargo, hay cuestiones que no están explicadas como más adelante lo dirían. No hay una mención de Adán y Eva, no hay la creación del hombre y la mujer, en este caso es simultánea. Es como más en tono, digamos que cósmico, es como que habla más como de la creación de las cosas, porque esto ocurre, bueno, esto es un simple fragmento de otros que aparecen donde menciona otras creaciones que está haciendo. Que es de los 7 días y todo esto. Exacto, de los 6 días y el séptimo descansa, ¿no? Posterior a en el segundo relato, Dios crea a Adán del polvo de la tierra y sopla aliento de vida en sus narices. Luego, al ver que el hombre está solo, hace caer a Adán en un profundo sueño y extrae una costilla para formar a Eva, su compañera. Esto lo hemos escuchado mucho. Sí, esa es la historia de... Exacto, que la mujer sale de la costilla de Adán, ¿no? Esto es obviamente mucho más detallado y entendemos, pues, tal vez que aquella historia que hablaban de la creación del hombre y la mujer, pues ahí la podrían conectar, y es como regularmente nos narran esta historia. Sí, de hecho, o sea, fíjate que ahora que lo mencionas, esta parte que se narra en la que son creados espontáneamente tanto el hombre como la mujer, va más en pro de la leyenda de Lilith. Muy en ese momento, o sea, porque en ningún momento, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron la primera esposa de Adán. Y si en dado caso este relato se tomara de manera literaria, pues podríamos tener en cuenta que estos dos seres que se crearon espontáneamente, uno fuera Adán y el otro fuera Lilith. Sí. Y después pasa lo que pasa con Lilith, etcétera, ¿no? Y es ahí donde derivan como que estas otras versiones alternativas en las que tal vez sí no fue originalmente una llamada Eva la que fue la primera mujer, sino esta, bueno, diría este personaje tan polémico y controversial, porque pues termina siendo algo totalmente aberrante para la historia, digamos que para el canon bíblico eso sería aberrante que hubiera existido. Sí, y es como, es parte también, digo, para entender un poco lo que el patriarcado que va alrededor de toda esta doctrina, porque
se cree que la mujer nace de un fragmento solamente del hombre, Sí. siendo entonces así entendido como que la mujer pues es menor que el Sí. hombre en cuestión poder, en cuestión todo. Sí. Pero fíjate que desde la raíz, de este relato, se puede ya empezar a entender estas ramas que iban a tomar muchos años después. Porque estos mismos escritos son los mismos que se adoran, digo, en religiones como el Islam, por ejemplo, en el que sí es muy claramente la diferencia de género entre el hombre y la mujer. Creo que eso ya todo el mundo lo sabe, pues, ¿no? Sí. Pero fíjense, es como que desde aquí se marca el precedente. Sí, la cultura realmente que va permeando a la iglesia es en torno a una narrativa que va en pro de que el hombre siempre fue quien, es por quien las cosas se desarrollan o se hacen. Y al final de cuentas el hecho de el pecado original, que es una de las partes, digamos que principales de este relato, adjudicado directamente al personaje de Eva, pues es una parte epicéntrica para la narrativa de que sí, obviamente, pues el pecado original es todo, es esto por lo que todos nacemos y nos tenemos que bautizar para poder quitar este pecado. Y esto es por culpa directamente de la madre de todos, ¿no? De que una mujer. Exacto. Qué peligroso pensamiento, güey. Es muy peligroso. Hay cosas curiosas también conectadas a esta parte de este pecado, porque directamente el personaje que se conecta con estos dos, la tercera cabeza de esta historia, pues es la famosa serpiente que se manifiesta. Famosa serpiente, que fíjate que sí es muy interesante cómo esta serpiente luego se fue interpretando de diversas maneras, al punto en el que yo hoy día me podría ir a las ramas más gnósticas, pensando como que esta serpiente en sí era quien le ofrece el conocimiento, claro, a los seres humanos, no a Eva nada más, sí, sino a los seres humanos. Es un relato problemático. De verdad se entiende muchísimo la historia y el pensar de los católicos analizando a Adán y a Eva, porque como lo estamos diciendo, de aquí empiezan a perfilarse las posturas. Y fíjate que lo que me llamó la atención que mencionaras también es el hecho de que Adán y Eva no aparecen hasta mucho después, en cuestión como ya de las escrituras, las sagradas escrituras. Adán y Eva, o sea, aparecen en el libro del Génesis, sí, pero en el primer libro, la Biblia hebrea, el Tanaj. Desde ahí, y del Antiguo Testamento, que iba a ser el Antiguo Testamento cristiano, desde ahí se empieza a mencionar, pero fíjate que ni siquiera es tanto, porque según esto se van posicionando este momento del siglo X al V antes de Cristo. ¿Qué significa? 1000 años antes de Cristo, apenas ahí se entiende a Adán y Eva. Pero, estamos hablando que hay civilizaciones antiguas que ya les llevan 6000, 8000 años de antigüedad. Sí. Entonces, es como extraño, es raro. Y eso es justamente una de las, digamos que de estas reinterpretaciones que se le ha hecho al punto en el que existan dos orígenes, ¿no? Uno donde aparece directamente la creación de Adán y deriva Eva, y otro de la humanidad como tal. Esa es otra interpretación en el hecho de que tal vez, y esta humanidad como colectivo, en realidad sí fue una civilización, pues como se le dice hoy en día, preadámica. Ahorita hablaremos de eso. Ese tema está bueno porque fíjate que a nosotros sí nos gusta mucho hacer estos contrastes con otras culturas, etcétera. Aquí fíjate que no quise hacer tanto una investigación de eso, porque creo que eso podría ser otro capítulo, fíjate, sí, así por completo. Sin embargo, es interesante analizar el nombre de Adán de entrada, porque el nombre de Adán tiene como mucha etimología antigua. Sí. Y como sabemos, hoy en día, el hecho de una civilización que viene a conquistar a otra, que ya tiene un tipo de dogma, una religión establecida, lo más fácil es adoptar pequeñas partes, ¿no? De dicha religión para poder facilitar la asimilación de los conquistados en este caso, ¿no? Y Adán no se sale de la norma, pues, porque Adán, significa literalmente hombre. O sea, viene del hebreo Adam, que también significa humano, o hecho de tierra.
que bueno, según el relato, Adán está hecho de barro, pues, ¿no? Sí. Arcilla, barro, tierra, ustedes no sé qué. Reinterprétenlo Ajá. como se pueda. Pero se dice que sí vino de la tierra como tal, pues, ¿no? Esto desde el Génesis 2:7 ya se empieza a asimilar. Y es curioso porque, fíjate, ay, es que aquí empiezan las conspiraciones, ¿eh? Porque A ver, también vamos a darle. el nombre Adán se le asocia hoy en día, por como información que se ha dado últimamente en estas fechas, se ha perseguido como ese linaje o ese significado Sí. al o al Adam o al Ant, que Ok. se asocia con los sumerios también, Ajá. con Enki y todo esto, que el primer hombre Ajá. era un hombre muy similar. Sí. Entonces, se empieza a entender un poco que si nosotros prestamos atención a aquellos escritos sumerios en el que se narra esta historia de la creación entre los dioses y las familias y todo esto, y que como producto salen los seres humanos de un resultado, de un experimento, Sí, sí, sí. pues, ya sea genético, lo que sea. Bueno, ya vieron el capítulo de ADN, Que es de ¿no? de la sangre de un dios y pues creo que de la tierra, si no me equivoco. Y de ahí como que es básicamente Es básicamente lo mismo. una fabricación de Ujú. elementos tanto naturales como vitales. Y La de ahí otra deriva es- la vida. O sea, y fíjate, decimos hecho de tierra, ¿no? Que es como el significado literal de Adán. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también la tierra. O sea, porque la tierra, nosotros conocemos que es pues la tierra que está en el piso, ¿no? Claro, sí. En las montañas, etcétera. Pero el planeta también se llama tierra. Ujú, sí. Entonces, el hecho de tierra podría ser como este laboratorio que se hizo, que se montaron los Anunnakis hace 9,000, 10,000 años. Quizá ese laboratorio estaba designado a agarrar como las cosas, los elementos de este planeta para crear a dicho ser. Claro. Ahora, esto que estamos diciendo está presuponiendo que el hombre apareció de la nada, ¿no? Así, ¡pum! Lo crearon desde... De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Sin embargo, no necesariamente. Porque nosotros podemos ver, y aquí le voy a pedir al buen Mike que ponga aquí la cadena evolutiva de Darwin propuesta, los eslabones y todo eso, ¿no? Sí. Aquí es donde supuestamente es donde entra el famosísimo eslabón perdido, que es el brinco que hay del Homo sapiens al previo al Homo sapiens, Ujú. que es un neandertalis, pues, ¿no? Hay muchas personas, muchos científicos, y fíjate, esto yo lo había escuchado hace muchísimos años, cuando estaba joven, fíjate. Ahí, en ese espacio, hay personas e investigadores que consideran que el brinco fue demasiado grande. O sea, Ok. que dicen, es que hace falta un eslabón perdido. Y de ahí nace la teoría del eslabón perdido. Sin embargo, nosotros ya hemos hablado que la evolución no es de manera vertical, sino de manera horizontal, O como ramificada más bien. ramificada. Entonces, eslabones perdidos, muchos. Pero no, lo que es interesante de ese diagrama es que el brinco no se hizo porque falta un espacio ahí para entenderlo, sino a lo mejor el brinco sí fue así, güey. Sí. Recordemos que dentro de la historia evolutiva del ser humano, hubo un momento en que los Homo neandertales y los Homo sapiens lucharon por territorio y lo que sea, y el Homo sapiens venció por su capacidad cognitiva sobre su fuerza. Entonces estaríamos diciendo que quizá, solo quizá, o sea, solo quizá, ese brinco pudo haber sido efectuado de manera artificial, así como el Génesis lo iba a decir siglos después, pues. Ahí te va otra. A ver. Ahí te va otra. Esta civilización preadámica, aquellos Ujú. primeros hombres que habitaron la Tierra, estamos hablando antes de que la historia fuera escrita, antes de que el Antiguo Testamento fuera transcrito y pasado de voz en voz Y aceptado, ajá. y aceptado, etcétera. Estamos hablando, Sí, vámonos, Pentateuco, así. miles y miles de años Ajá. atrás de toda esta historieta. Aquellos preadámicos fueron hombres que se desarrollaron, como tú bien lo dices, como Ujú. personas que se fue dando de manera totalmente orgánica, biológica, etcétera, por coincidencias, por mezclas de razas, lo que tú quieras. El ser humano fue adaptándose, aprendiendo, bueno, y se convirtió en un ser humano, ¿no? Ujú. Aquellos homínidos antiguos.
En ese punto podemos pensar que, ok, las cosas pasan como tal vez como Darwin diría, ¿no? Esta cadena evolutiva, pues sí, puede que no sepamos concretamente cómo se dieron las cosas por tanto lecho que hay en la historia. Sí, no estaba escrito nada, exacto. etcétera. Pero ahí te va la otra. Cuando todo esto ya estaba en desarrollo y aquellos primeros seres humanos ya estaban habitando la Tierra desde hace muchísimos años, miles de años, había ya una cierta forma en la que el ser humano se desarrollaba en aquellos años. Exactamente no sabemos cómo fue, no sabemos cómo eran aquellos humanos, pero eran seres que ya eran conscientes de su existencia, eran seres que ya, digamos que civilizaban, ¿no? Pero de repente llega algo nuevo, algo que se empieza a formar a raíz de algo externo que llega a la Tierra. Y es ahí cuando surge el relato de Adán y Eva. El relato de dos seres que fueron creados a conciencia de algo superior. Y este escrito y esto que se crea y se genera está totalmente ligado con todo lo que hemos mencionado en relación a la hibridación, en relación incluso a los seres que desaparecieron en el diluvio, en los diversos diluvios universales, en los grandes resets de la humanidad. Ahí desaparecieron todas esas humanidades, esas civilizaciones que fueron tal vez no como las conocemos hoy en día, pero eran muy parecidos a nosotros. Y aquellos que derivaron de Adán y Eva, porque ¿qué sentido tendría que de dos hombres saliera toda la humanidad? Ninguno. Sí. Pero ¿qué tal si ya existían otros con los que pudieran procrear y crear algo nuevo? O sea que Adán y Eva no serían ni siquiera una raza tal cual como hoy somos. Serían otra cosa también. Que luego iban a terminar mezclándose. Exacto. Con más y más. Es que fíjate, todo eso tuviera un montón de sentido según las escrituras. Exacto. Sí y solo sí. El relato de Adán y Eva se presentará después del diluvio, güey. Exacto. Pero no es así, güey. Eso, obviamente que lo podemos pensar así. O sea, lo podemos pensar así. Cronológicamente, en el canon bíblico, exactamente, no sucede. Adán y Eva son previos al diluvio. Es lo primero. Es lo primero. Pero pues... Pero luego está, bueno, la otra parte, que este relato original del antiguo diluvio fue previo a la Biblia y fue incluso previo a todas las escrituras bíblicas. Se recopila de los escritos sumerios de las tablillas de Gilgamesh, por ejemplo, donde ahí Utnapishtim pasa por la misma travesía que Noé. Y curiosamente, en una civilización que era mucho más antigua de lo que podemos incluso saber históricamente qué pasaba, ni qué sabían ellos, ni hasta dónde habían avanzado tecnológica o en conocimiento, ¿no? Yo creo que si la cronología de los hechos pudiese acomodarse de una manera distinta, encajar diferente, encajaría primero el diluvio. Sí, porque totalmente. Es ahí donde todo se vuelve a escribir, donde exacto, los sistemas de escritura para empezar empiezan a surgir, ¿no? Y es ahí donde podríamos desarrollarse mejor, etcétera. Exacto, transcribir estas historias. Por ejemplo, el hecho de que existe una Adán y Eva no podría pasar de boca en boca nada más, tendría que ser a método de escritura, que esto pasará como una tradición. Y es que fíjate, hay un detalle que es muy interesante. Últimamente, fíjate, me he vuelto bien fan de los linajes, porque, ojito con los linajes, pero hay algo que llama la atención, como bien lo dijiste, pues, o sea, Adán y Eva eran los únicos en el mundo, sí. Entonces ellos tenían la tarea de poblar el mundo, ¿no? Sí. Entonces, se saben los hijos de Adán y Eva, se saben los hijos de los hijos de Adán y Eva, y se saben los hijos de los hijos de los hijos de Adán y Eva, pero de ahí se corta el linaje. ¿Con qué otras personas se reprodujeron? Porque sí, hasta obviamente llega un punto en el que estamos hablando de que esto es meramente mentira. Bueno, no sé si podríamos decir esa palabra, pero me la vas apuntando ahí, por favor, ¿no? No voy a hacer. Esto de familias, pues, entre familiares y todo. Bueno, porque Noé también pasa lo mismo. Porque con Noé también pasa lo mismo. Y de hecho, o sea, es curioso porque hay partes del linaje de Adán y Eva en el que se dice que tal hijo o tal tataranieto se casó y tuvo hijos con estas personas del oeste o con estas personas
pues de otras tierras paganas, etc. Y tú dices, espérate, pues que no estamos hablando de que todos venimos de Adán y Eva. Entonces, ¿de dónde vienen ellos, no? Sí. Y esa es la pregunta que quizá podría responder las teorías preadámicas. O bueno, también es muy probable que este relato sea solo eso, un relato. Exacto. Y creo que todo esto, o sea, bueno, para empezar, esto es como sentar bases de lo que significa Adán y Eva en un contexto en el que tal vez y sí existieron. O sea, todo esto que acabamos de decir que suena como una bola de disparates, en realidad sería la forma lógica, y lo digo entre comillas para aquellos que están escuchando, en la que esto podría funcionar. Pero fíjate, es complicado. Sí. O sea, es complicado que funcione el relato de Adán y Eva. Y es verdad, porque fíjate, hoy en día tú vas y le puedes preguntar a un teólogo, o a una persona que cree mucho, o a un padre, o a un sacerdote, y le dices, ¿qué onda con Adán y Eva? Sí. Y ellos te dicen, es que es metafórico. Ah, ok. Y ahí va la parte interesante, porque dentro del símbolo se esconden muchos misterios. Hay muchas cosas interesantes, porque Adán y Eva fueron dos que vivieron en un lugar y que fueron expulsados de ese lugar debido a una tercera parte por ángeles. Y ya empieza a crearse todo este gigantesco ecosistema de leyendas que se van combinando y nacen teorías muy locas. De hecho, pues que básicamente la cosmología nace ahí. La cosmología de la religión católica nace en ese momento. Y es muy curioso porque fíjate, hemos hablado mucho del gnosticismo últimamente, pero fíjate, hay una pintura muy famosa que está en la Capilla Sixtina, en donde los cardenales se juntan para hacer el cónclave, ¿no? Ahí en el Vaticano. Esta foto es muy típica, que es el contacto de Dios con Adán, que es como la creación, pues, ¿no? Esta la pinta Miguel Ángel, sí, en el techo de la Capilla Sixtina. Es sumamente interesante esta imagen, y lo que te voy a decir sobre todo es curioso, más que misterioso. Ahorita entramos al misterio, pero ahí, por ejemplo, se ve como un Dios con esta figura renacentista de un señor mayor, ¿no? Con barba y todo esto, está como tocando o a punto de tocar el dedo de Adán. Si recuerdas esta pintura, ¿no? Hay algunas personas que dicen que es que donde está pues Dios y todos los ángeles representa un cerebro. Y que eso en visiones gnósticas sería como Dios entregando el conocimiento a Adán. Sin embargo, eso nunca pasó. No. En realidad, o sea, todo lo contrario, ¿no? Exacto. Y otra curiosidad de esa pintura, digo, ya para pasar ahora sí a lo más oscuro, es que Adán en esa pintura, a Miguel Ángel lo criticaron mucho porque parecía que Adán tuviera como una caja torácica muy grande. Okay. Lo que pasa es que tenía una costilla de más. Ah, es cierto. Porque era previo a lo que iba a ser la creación de Eva. Y algunas personas, incluso doctores y así, dicen, tenemos nosotros en nuestra vértebra las costillas, ¿no? La caja torácica, y tenemos como dos costillitas volando. Ajá. A esas costillitas se les asocia también la creación de Eva. Y la manzana de Adán también. Y la manzana de Adán. Fíjate que es muy curioso, así que creas o no creas en esto. Está dentro de nuestro consciente colectivo. Súper, sí, pues. Es entonces, parte de nuestra, por lo menos las personas del occidente, no sé en otras partes del mundo, pero sí, aquí cierto, la manzana de Adán, no me acordaba. Sí, es muy común escuchar este tipo de referencias, o sea, como que asumimos que este es como uno de los grandes principios de nosotros como seres humanos en la Tierra. El principio. Se supone, ¿no? Hay un punto curioso porque muchos, y de hecho ahorita que dije la manzana, muchos han hablado de esto. Antes de pasar como ya a lo más bajo del iceberg, sí. Muchos han hablado del fruto, ¿no? El fruto lo han puesto literalmente como un fruto. Iconográficamente es una manzana. Lo cual no tiene sentido tampoco. Por semiótica. O sea, tú ves una manzana y si le ponen una cruz, tú asumes que no se puede comer manzana. O sea, no se puede comer frutas. No se permiten las frutas. La manzana es tan importante que al punto en el que a lo mejor si tú vas a algún lugar y ves una manzana dibujada, tú dices, aquí es una frutería. Ajá. No es nada más de que venden frutas. A eso me refería. O sea, que lo dije muy absurdamente que
le ponen una cruz a una manzana y dices, pues no se puede comer fruta. Ajá. O no sé, o no puedes llevar fruta para acá. Pero sí, o sea, creo que al final de cuentas es una de las cosas por las cuales en nuestro consciente, y esto remontándonos a las teorías de Jung, Sí. los arquetipos están en todo el mundo, en todas las cosas que hacemos. Hay arquetipos para los símbolos de las cosas, todo tiene una referencia. Es decir, por ejemplo, este mismo tema de que una manzana sea de color rojo, incluso también en la psicología del color nos dice que el rojo es un color que da hambre. Entonces es parte curiosa, como que nos remonta a algo muy primitivo Natural, en el hecho sí. y muy natural. Por eso mismo, este fruto se ha pensado durante mucho tiempo que es una manzana, pero también existen otras cosas. En la Vulgata Latina, esta Biblia de San Jerónimo, que ya la hemos mencionado. Es de hecho donde aparece por primera vez Lucifer también, ¿te acuerdas? Sí. El lucero de alba. La palabra usada para mal es malum, que en latín también significa manzana. ¿A poco? Y el juego lingüístico entre malum, o sea, del mal, y malum, de manzana, habría tal vez influido en algunos artistas a representar esta manzana en pinturas, en obras, etcétera. Incluso en representaciones, te digo, no cinematográficas, pero sí como de estas series animadas de la Biblia, ¿no? Sí. En las que muchas veces cuando te presentan el fruto es la manzana. Entonces ya de por sí ya lo traemos impreso en la mente, pero hay mucho más en este tema de que sea un fruto o no sea un fruto. Esto en realidad podría simbolizar 1000 cosas más. 100%. Y de hecho, fíjate, ahora sí, mucho jijiji, jajaja. Sí. Pero, ¿has escuchado tú acerca de la semilla de la serpiente? He escuchado, pero no estoy seguro de qué es exactamente. Ahorita mencionaste el pecado original, ¿no? Ajá, el sí. pecado original es el con el que todos venimos, se supone, ¿no? Según Sí. esta religión, todos venimos con ese pecado y se salvaguarda pues con el bautizo, ¿no? Sí. El pecado es no obedecer a Dios, así como lo hizo Eva y Adán también. O sea, los dos comieron del fruto, se supone, ¿no? Sí. Sin embargo, para esta teoría, el fruto ni era un fruto ni era prohibido tampoco. Ahí te va. Eva es tentada por una serpiente, ¿no? Eso es lo que conocemos, la versión tradicional, pues, ¿no? Es tentada por la serpiente para comerse el fruto prohibido del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento, güey. Adán lo hace también. Dios los expulsa del Edén y los castiga para siempre cargando, pues, el pecado original, pues, ¿no? Pero según otras interpretaciones alternativas, apócrifas, lo que ocurrió fue mucho más oscuro y mucho más complejo, güey. Fíjate, en un lenguaje simbólico, ¿qué es realmente el pecado? Fíjate, el fruto prohibido no sería una manzana, literalmente, así como nos dijiste ahorita, sino una alegoría del acto o genético. La serpiente no es solo un animal. Según estas teorías alternativas, es una entidad consciente y poderosa, muchas veces asociada pues a Satanás, incluso a Lucifer, como ya lo platicamos. Pero hay uno que se reconoce como esa serpiente, que es Samael. Samael, un ángel caído. Uno de los ángeles más fuertes también, recordémoslo, güey. El acto de conocer en la Biblia, que sería el hebreo yada, es usado frecuentemente como eufemismo para las relaciones carnales, güey. O sea, el conocer, ¿no? Okay. El yada. Así, cuando Eva vio que el fruto era deseable y lo comió, lo que se sugiere en esta teoría es que Eva fue seducida por la serpiente y tuvo una relación con ella. O sea que habría una tercera persona involucrada. Es que persona, entidad, ángel caído, ¿sabes? Sí, claro. O sea, no, hay que dejar de ver a la serpiente como tal, como una serpiente así. De hecho, ayer me estabas platicando algo cuando terminamos de grabar todo, de algo muy interesante que dijiste las serpientes, güey. Ajá.
¿Sí lo traes por ahí? A lo Tengo, mejor ahorita vamos a hablar de la serpiente. Sí, porque sin sí, duda. la serpiente ha sido representada como tal. Igual iconográficamente la serpiente se llevó un gran castigo de este relato. Sin embargo, hay personas que creen que a lo mejor, y no fue un animal, una serpiente que hablaba, Ajá. sino que era un ser, una entidad Estaba entre que nosotros. estaba entre nosotros, consciente. Y bueno, a los más atrevidos dirán que es un ser reptil, de tipo reptil, ¿no? Aquí pasa algo interesante porque de esta relación que hubo entre este ser y Eva, Sí. apareció un linaje, güey, que es la semilla de la serpiente, que es Caín, güey. Claro. Porque fíjate, yo sé que Caín canónicamente es hijo de Adán y Eva, ¿no? También. Ajá. Pero según esta teoría, Caín viene de un linaje externo, o sea, y que Adán es en realidad su padrastro, como tal. Ahí te va. La teoría sostiene que Eva tuvo 2 hijos, Caín, el hijo de la serpiente, y Abel, que es el hijo canónico de Adán. Ya es Caín y Abel, pues no, el relato es... Esto se basaría en una lectura literal y simbólica del Génesis del 4:1-2, que el texto en hebreo tiene ambigüedades que pueden interpretarse como que Eva tuvo un hijo por la intervención de otro ser y no de Adán. Ok. Y luego tuvo a Abel con Adán. O sea, Ajá. es que están los 2 ejemplos, pues, en uno en el que describen cómo Abel sí viene de Adán y que Caín no. Y por eso güey. también puede explicar un poco esto que pasa con ellos también, ¿no? Esto, exactamente. Ese Mira, conflicto que existe. y la mujer concibió y dio luz a Caín y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Y dio a luz también a su hermano Abel. Pero nunca se menciona ahí que Adán conoció a Eva, con el conocer hebreico, pues, ¿no? Que es Yada. Antes del nacimiento de Caín. Esa mención aparece después en otros escritos, pero ya con ese sencillo detalle, los defensores de esta teoría sostienen que este texto sugiere 2 concepciones separadas, güey, de padres distintos, y que Caín y Abel eran mellizos de distintos padres. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es la Biblia, ¿no? O sea, Claro. ¿y por qué digo esto? Porque a lo mejor y no fue literal, como lo dijimos al principio del capítulo. Literalmente Adán y Eva no pudieron haber existido. Sin embargo, si hablamos de símbolos, esto es muy importante. ¿Por Sí. qué? Porque aquí vemos a 2 linajes enfrentados. Caín es el primer híbrido entre humano y ser no humano. Ok. Y representa un linaje corrupto, güey. Ok. Maldito o manipulado. ¿El pecado original? El pecado original, güey. Ok. Su desvivimiento, el desvivimiento de Abel, no fue solo un crimen pasional, sino una manifestación genética de su origen oscuro. A partir de aquí, la humanidad se divide en 2 linajes espirituales y genéticos. Ojo, les recalco, simbólicamente. Van a ver que tiene mucho sentido, porque simbólicamente hay 2 linajes, ¿no? El linaje de Caín y el linaje de Abel. En el de Caín, representa el conocimiento prohibido, la rebelión. De él vendrían las élites ocultas, los Nefilim o las razas híbridas, varias. Aquellos derivados que supuestamente desaparecen en aquel Diluvio universal. aquel diluvio universal. Por eso Exacto, es el principio del experimento. Caín fue el primer híbrido. la primera semilla, ¿no? Sí, y el linaje de Abel representa el alma pura. De él desciende, por ejemplo, Noé, Abraham y Jesús, el rey David y todos ellos, ¿no? Ellos son símbolos de orden espiritual. Pero entonces nos preguntamos, a ver, pues si de la serpiente y Eva nace un híbrido, pues entonces ¿quién era el extraterrestre, ¿no? O sea, ¿o qué era la serpiente? Bueno, Samael, en el Cábala, o en el misticismo judío, Samael es un ángel caído que seduce a Eva y es el padre de Caín. Ellos sí lo creen, güey. O sea, esta teoría, créanlo o no es una que saqué de internet. O sea, hay personas que sí creen esto. Y de entrada por lo de Caín. Ahorita vamos a hablar de Caín más a fondo, pero
Es interesante. En el Zohar se sugiere que Samael y la serpiente son lo mismo, un ser de gran inteligencia que retó a Dios al alterar la creación. Ahora, los gnósticos, por supuesto que también creen eso. Y también creen de entrada que la serpiente es referencia a la entrega del conocimiento. Es que, fíjate, hay algo que no hemos considerado durante muchísimos casos que hemos abordado en este canal, sobre todo los que están referenciados a ufología y encuentros con seres de este tipo, seres principalmente de tipo extraterrestre, o sea, que vienen de otros lugares del universo, o también aquellos que se les asocia con eso, o sea, no directamente que son, pero los seres humanos, por nuestra misma ignorancia o soberbia, nuestro antropocentrismo, nos hace pensar que tal vez siempre en la historia del mundo ha habido seres humanos que han sido los más cualificados de la historia para dominar el mundo, ¿no? Pero qué tal si en un punto histórico no solamente aquellos preadámicos tal vez coexistieron con otros seres de otras razas, como lo decía Blavatsky. En algún punto de la humanidad existieron seres humanos, tipo humanoides, sí, o sea, que tal vez eran muy similares a nosotros porque podían de cierta forma comunicarse, coexistir, construir, enseñar, etcétera, que fue gran parte del por qué muchos de estos teóricos creen que el conocimiento que se trajo a las antiguas culturas fue por estos seres que cohabitaban con nosotros, pero muchos años atrás, o sea, estamos hablando antes del Antiguo Egipto. Sí, a ver, estamos hablando de que Caín es el primer ser humano nacido. Exacto. ¿Y se supone? ¿Qué tal si esta serpiente en realidad no era más que otro de estos seres, de tantos que tal vez existieron en ese momento, que estuvo en ese lugar donde el relato iba a comenzar, donde las cosas se iban a contar y donde por primera vez uno de estos seres se mezcló con el ser humano? O sea, donde por primera vez aquellos que cohabitaban con nosotros realmente se mezclaron, más allá de solamente cohabitar, realmente se dio y se tuvo una concepción entre ambas razas. Puede ser, güey. Y es por ello que el humano de hoy en día pues ya no es ni preadámico ni adámico, sino que es algo nuevo. Es algo nuevo. Y fíjate, también me llamó mucho la atención esto que dices de dónde va a empezar el relato. Porque quizá, y este plan es previo a incluso nosotros mismos, pues, ¿no? Y este plan se contaría de esta manera. Como, bueno, la cadena evolutiva siguió su curso, interferimos nosotros y se nos hizo un cochinero y decidimos hacer un restart, ¿no? Sin embargo, pues ellos a su vez están contando la misma historia. Y fíjate, ahorita yo te dije que yo me estaba haciendo muy fan del tema linajes, ¿no? Sí. Así que me puse a investigar acerca del linaje de Caín, a ver si es cierto, a ver si, digo, si se siguió como la investigando línea y todo eso, ¿no? Porque es curioso pensar que Caín, el primer nacido, es también el primer maldito, güey. Según esto, pues, ¿no? Como te decía, o sea, la historia comienza con Eva no como víctima, sino como receptora de una semilla no humana. Como lo hubiera sido, años después, la Inmaculada Concepción de María. Algo muy similar. Entonces, la serpiente es interpretada como algunos como Samael, un ángel caído, seduce a Eva en el Edén y esta unión da origen a Caín, quien no es hijo de Adán. De aquí empieza el linaje, pues, ¿no? Porque Dios maldice a Caín y lo condena a ser fugitivo, pero no lo mata. Okay. No lo mata, ni lo deja morir tampoco. En cambio, le pone la marca de Caín, que esta ya la conocemos todos también, ¿no? La marca de Caín para protegerlo. ¿Por qué proteger a un maldito, a un desvividor? Esa es la pregunta. Según la teoría conspirativa, Dios o los dioses Elohim tenían un plan oculto para este linaje. Okay. Ese plan oculto se iba a desenvolver en un cochinero, porque fíjate, Caín escapa y funda una ciudad. ¿Tú sabes cómo se llama esta ciudad? No. Enoc. Ok. Enoc se llama esta ciudad, nombre que luego será tomado por un descendiente de Set. Que Set viene del linaje de Abel, como si ambos linajes compitieran simbólicamente en representación histórica, pues. Okay. Está muy interesante. Yo no sabía de esta ciudad. Sí, yo tampoco. Que sí, o sea, es algo que a lo que veo es como
una ciudad pues totalmente bíblica, o sea... Sí, es de estas fantasiosas. Sí. Como la gran Torre de Babel. Que luego sí vienen, o sea... Sí. Muchas Sí, de estas, sí. cuando se llegan a investigar a fondo y se llegan a conclusiones, das con puntos geográficos Sí. que son determinantes de que sí existió una ciudad en ese lugar. Oye, hay gente que ha descubierto Troya, güey. Sí. Y Troya, pues, no existe, pero pues dicen aquí estaba Troya. O algo similar a Troya. Y es que es eso, pues estas historias, estos antiguos escritos, parten de una verdad. Totalmente. Pero luego se van y se mezclan y todo, pero parten de una verdad. Por eso es interesante, Dani y Eva. Se distorsiona al punto que, pues sí, la historia original se pierde, no se sabe exactamente la motivación incluso de los personajes que se mencionan. O sea, el hecho de que estos dos se conocieran o estuvieran en ese mismo lugar, exactamente la razón, pues, la que sabemos es porque Dios así lo quiso. Porque Dios así lo quiso, sí, Y ahora ya. sí. Esa El es la... Deus ex machina por excelencia. Sí, Pues o sea, sí. no hay más explicación. El hecho es que están ahí solamente como un puente para que la humanidad se desarrolle, para que la Ajá. humanidad exista y para que digamos que si ellos se hubieran portado bien, no existiría la Biblia. Así es. O De sea- hecho, y se critica mucho a Dios por sus castigos y todo, pero es que no hay que ver a Dios como ese ser omnipotente y omnipresente. Principalmente del Ujú. Antiguo Testamento. Porque Principalmente es. sí lo hemos mencionado, pero este Dios antiguo era diversas cosas, porque era diversos nombres y actuaba de manera muy distinta, dependía del relato de cada personaje. Oye, y a mí me llama mucho la atención esa distinción que hacen, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Es curioso porque en esencia sería es el mismo Dios. En pues. esencia sí. Pero, y es precisamente por eso que yo les digo, no crean todo tampoco, pues, o sea, hay que tener un criterio. Pero mira, después de aquí, Caín tiene unos hijos, ¿no? Y su descendencia se menciona desde el Génesis 4, 17, 24. Y aquí voy a destacar a uno, a Tubal-Caín. Ujú. Tubal-Caín fue maestro en metales, forjador de armas y figura mística muy usada en, bueno, si te estoy diciendo que es maestro en metales, que forjaba cosas y que construía cosas, Tubal-Caín es una figura muy, muy, muy importante en la masonería. Okay. De ahí también empiezas a pensar y a entender por qué a la masonería se le juzga como algo muy malo. En teoría, según esta cronología, es porque descienden del linaje malo, pues, del de Caín, Ujú. no el del de Abel. Tubal-Caín y hazte cuenta que Tubal-Caín, de entrada, dicen, hay algunas personas que de los altos grados de la masonería, Tubal-Caín es usado como palabra de pase secreta, güey. Y es conocida como el primero en usar el fuego de los dioses Ujú. para moldear el mundo material. Esto no es una casualidad, pues, ¿no? Sí. Según la teoría, los masones de altos grados saben que Caín fue el portador del conocimiento de los ángeles caídos. Porque, ojo, Lucifer, en el capítulo de Lucifer que mencionamos hace un par de semanas, él era el portador de este conocimiento prohibido, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿quién lo recibe? O sea, el humano, ¿qué humano recibió ese conocimiento? Pues se supone que el linaje de Caín está destinado a recibir el conocimiento prohibido. Y es por eso que se le conoce como la parte oscura, el linaje oscuro, porque representa la rebelión que sacó a Adán y a Eva del Edén. Sí. Pero si lo ves desde ese ángulo, pues, oye, ¿por qué no me quieres enseñar cosas, no? Ajá. O sea, bueno. Tubal-Caín después pasó de ser un simple herrero y empezó a ser un símbolo de una élite que controla las herramientas del poder, tanto materiales como ocultistas. Y de aquí es más fácil seguir seguir el linaje de Caín, porque muchos teóricos de la conspiración, como Fritz Springmeier, Ujú. que es el de Bloodlines of the Illuminatis, las líneas de sangre de los Illuminatis, sostiene que el linaje de Caín sobrevivió el diluvio universal, entre los descendientes de ellos estaba Cam, hijo de Noé. Dicen que Cam, el hijo de Noé, dicen que también viene del linaje ese. De ahí se mezcla con los faraones egipcios y de ahí la fuerza con la masonería, pues.
la realeza babilónica, los reyes de Canaán y eventualmente, ahora sí, al mundo entero, pasando por los merovingios en Francia, los Habsburgo, los Windsor, las 13 familias Illuminati y la nobleza negra del Vaticano. Porque se dice que dentro del Vaticano pues hay esferas oscuras, ocultas, que tratan de llevar a la iglesia a un camino. Claro. Y se supone que esa es la disputa, esa es la guerra espiritual que existe en el Vaticano. O sea, que este sería el origen de la maldad. De la maldad, supuesta, de ¿no? las élites y todo eso. Ajá. O sea, y dentro de la nobleza negra del Vaticano podemos encontrar familias como los Máximo, que ellos, ojito con ese, ¿no? Este linaje mantendría su pureza mediante matrimonios arreglados, control de conocimiento oculto y dominio financiero. El linaje de Caín no desapareció. Tomó el control del mundo a costas del linaje de Abel, por ejemplo. Que el de Abel, pues sí, Jesús viene del linaje de Abel, pero estamos viendo una crisis con esa doctrina. En cambio, estos que se manejan como más en el lado más pues oculto, en las sombras, han mantenido un poder oculto a costas de todos, pues, ¿no? Uh-huh. Y de esto platicamos en el capítulo del ADN de los dioses, porque cae la casualidad de que los del linaje de Caín representan el símbolo de la sangre distinta, la sangre azul. Los que tienen grupo de RH negativo, los que tienen alta concentración de cobre, que fíjate que yo no sabía, pero el cobre se supone que tiene propiedades purificantes. Ok. O sea, por eso las tuberías son de cobre, porque son difíciles de que se les adhieran las bacterias. Y de entrada, pues dentro de los grupos esotéricos, el cobre también es como las limpias y todo eso. Uh-huh. Se supone que en la sangre de estas personas corren cierto gramaje de cobre. Ok. O sea, como un mineral, pues. No, sí, como, pero eso... como un hierro. Ajá. Los hace ser distintos, de cierta forma. Los hace ser distintos y los hace ser, por ejemplo, también con el tema de los poderes extrasensoriales y todo eso. Ajá, sí. O sea, el linaje de Caín, al ser de un hibridaje, pues sí vienen con más cosas que un ser humano normal, güey. Eso es lo que dice hay una alteración genética directamente. Eso es lo hay una alteración genética. Eso es lo que estaría sucediendo en ese caso. Exactamente. Hay un punto que creo que es importante que lo toquemos. Definitivamente creo yo que se va a conectar con muchas teorías, porque tiene que ver con este lugar, ¿no? Este lugar donde las cosas pasan. Un lugar que hoy en día conocemos como el Edén, el Jardín del Edén. Se dice que este lugar, se dicen muchas cosas de este lugar, se dice que es... Sí. Hay personas que también quieren encontrarlo y todo. Algunos dicen que no es un lugar físico, sino que es el paraíso como tal, es el lugar donde pues todo lo divino converge con aquellas almas que pues han trascendido, ¿no? Que en algún momento nosotros llegaremos a este jardín cuando pasemos a la siguiente vida. Si te portas bien, si Mike. te portas bien. Si no te portas bien, pues no. Pero hay una de las referencias que hacen mención de esto es la siguiente, del Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Allí Adán y Eva vivían sin vergüenza, sin ningún tipo de conocimiento del bien o el mal, sin dolor. Solo tenían la regla famosísima, que fue la que desató todo el problema, que lo que decía es así tal cual, es: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo único, güey. Obviamente que esta regla pues sería lo que desató toda pues el caos, la disputa, o digamos que el hecho de que cayera la humanidad en un pecado original. Hay algunos que han presentado pues diversas hipótesis del Edén, o sea, tanto como el Edén, no como un paraíso, sino como un tipo de lugar de contención. Sí, es lo que yo también estaba leyendo. Y es que esto también, o sea, digo, si nos vamos por las corrientes gnósticas, tienen demasiado sentido, porque el gnosticismo nos habla del demiurgo, pues que es esta subrealidad que vivimos, en la que estamos atados por unas entidades que son los arcontes y un falso dios, que nos han hecho creer y pensar que todo lo que vivimos y sentimos a través del mundo material
es como debe ser, cuando en realidad no debería ser así, pero solamente a través del conocimiento, y es decir, desde la parte de la gnosis, o sea, el conocimiento como tal. Conocer el hecho y saber el hecho de que estás en una realidad material que no es tu realidad como debería ser. Eso te va a hacer que salgas, ¿no? Esto es lo que probablemente a Adán y Eva les estaba sucediendo en ese momento. Ellos entraron en la primera fase de este demiurgo, en una instalación de control donde a través de esta experimentación con aquellos seres humanos que había creado el original Dios, dijo, pues, ¿qué tanto los podemos contener? ¿Qué tanto podemos retener a estos seres, ¿no? Ahí, para los que son fans de las teorías del antiguo astronauta y todo eso, podríamos imaginar este mundo. Lo digo porque yo soy fan y yo me lo imagino así, ¿eh? Pero, sí. Así como una pecera, ¿no? O sea, como nosotros siendo el experimento a observar, y bueno, en un lugar donde tiene todas tus necesidades, está el clima que tú quieres, todo lo que tú necesitas para vivir, ahí está. Y la expulsión yo la veo como, ok, ya no me sirven estas ratas de laboratorio, los voy a dejar. Y las tiran en el campo. Sí. Esa es a lo que yo entiendo, güey. Puede ser una de las explicaciones como más fáciles para aterrizarlas en un concepto tal vez menos espiritual, o sea, sí, como más material, más ¿no? material. Y sí, yo también concuerdo contigo. De hecho, o sea, esto de que se habla, pues, de que el árbol del conocimiento en realidad era como más un concepto de bueno, que el fruto y el árbol y todo esto era un concepto totalmente. Sí. Es algo interesante porque tal vez sí nos estarían diciendo que todo esto de el conocimiento y el fruto tal vez serían palabras, serían hechos, serían evidencias de que todo eso que estaba ahí era falso o no era algo material, más allá de material, perdón, algo real o algo que valiera la pena. O sea, que ese paraíso en el cual se habían puesto a estos dos seres humanos no valía la pena. Y tal vez esta serpiente, siendo una entidad con otro tipo de conocimientos, incluso más antiguos, una entidad que sabía más allá de la información que aquellos que habían impuesto a estos dos seres ahí, les habían dicho de que, oye, pues esto es todo lo que hay y pues si lo quieres, pues no vayas a hacer nada más que aquí pueden estar libres, nada más ustedes dos, pero no vayan a tocar donde está todo el conocimiento. ¿Y qué tal que esta entidad que llega como la serpiente, que muchos pues hoy en día catalogan como Satanás, como Lucifer, como el demonio, porque literalmente hoy en día se cree que cuando no hay ninguna mención bíblica de que esta serpiente fuera un demonio. Ya lo platicamos en el capítulo de Lucifer, ¿eh? Que vayan a verlo, vayan a verlo si no lo han visto. No hay ninguna referencia a que la serpiente fuese un demonio, sino más bien una serpiente. Y una serpiente que, de hecho, aparentemente para ese momento podía caminar, no tendría que arrastrarse como hoy en día la serpiente se arrastra, ¿no? Eso es algo que también aquellos que tuvimos una educación católica supimos en su momento, que nos decían es que las serpientes se arrastran porque Dios así las hizo para que no pudieran, pues digamos que de cierta forma hacer actos malignos contra la humanidad, ¿no? O sea, porque la serpiente se asocia directamente con el demonio, por esto tantas referencias de villanos, entidades demoníacas, etcétera, en Hollywood y en la cultura pop. En la cultura pop, serpiente asociada directamente a algo demoníaco, a lo venenoso, a lo o algo tóxico, maligno. Ajá. Y es que tiene sentido porque los reptiles son muy distintos a nosotros. Para empezar, tienen otro tipo de sangre, ¿no? Eso también nos puede alejar mucho en la empatía que les podemos tener. Sin embargo, en esta historia, este reptil en realidad solo habría sido quien planta la duda de que sí hay más y que ahí está el conocimiento. Y cuando estos se empiezan a cuestionar, más allá de ser expulsados, son liberados de este lugar. Así como la gnosis lo dice, ¿no? Como todo este conocimiento que es cuestionarte las cosas te puede expandir al mundo. Y esa sería como otra interpretación interesante, porque al final de cuentas estaríamos diciendo que tal vez eso no fue un castigo. No, a lo mejor y no. Sino una liberación.
Eso creerían los gnósticos. Eres gnóstico ahora. Bueno. Esa es la revelación, Sí, ¿no? es una revelación. Pero bueno, hay otras cosas. Hay otras cositas. Sí. El Edén, más allá de que fuese algo controlado, también es algo que, si lo planteamos desde este punto de vista tal vez más ufológico, podría ser una biosfera, o sea, un lugar donde, o sea, de cierta forma está desarrollado y fabricado para que esté controlado de una manera perfecta, ¿no? Así me lo imagino yo. Una zona donde también se puede hacer experimentación genética y una zona también vigilada por entidades no humanas. Una zona que es de alto peligro para quien quiera salir de ella. Por esto mismo se supo prácticamente al instante cuando pues Eva come de la manzana y lo le da a Adán, automáticamente los seres que vigilan este lugar se dan cuenta que es un experimento pues que no salió bien, ¿no? La ubicación geográfica, según estos términos, yéndonos desde un punto de vista ufológico, sería más algo interdimensional, más allá de que fuese un lugar como tal. Pero también existen personas, como ahorita lo dijiste, que han querido dar con el acceso del Jardín del Edén. Y hay varios contendientes, ¿no? Ha habido algunos, pero la verdad es que ninguno con una evidencia. Bueno. Ninguno sí. Así que digas como estos, como las tumbas de Cristo. No, o sea, pues son puras especulaciones que la verdad nada que ver. Porque al final yo creo que el Jardín del Edén termina siendo como un concepto más allá de lo terrenal. O sea, creo que es algo mucho más cósmico. Sí. O sea, viene a ser como esta parte de ese otro lugar. El lugar donde las cosas eran perfectas. Donde converge la magia, la divinidad, los espíritus y las cosas que son más allá de las emociones humanas, pues perfectas, ¿no? Porque suena como un lugarcito. Un lugarcito que va a tener su capítulo ese lugarcito, sí, pero muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Hay quienes dicen que pues este Edén, o sea, no fue propiamente, digamos que construido, sino que también puede ser que este lugar siempre estuvo ahí. O sea, hay una... Bueno, por ejemplo, en el Génesis, hay una descripción de esto, dice: puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y esto obviamente no menciona algo acerca de que hizo el Edén para ellos, sino que ya parecía como un lugar que estuviese en un lugar concreto que fue cuidado y protegido por tal vez la lejanía o las condiciones que tenía ese lugar para poderse dar aquel suceso que iba a ser histórico, ¿no? En el que iba a desarrollarse aquel primer ser humano y aquella primer ser humana. Tal vez, y ese lugar era el único donde podrían pasar esas cosas que suenan hasta fantásticas aquí en nuestra tierra, ¿no? Y bueno, lo son. Y lo son. Lo son. Pero viéndolos desde un punto de vista simbólico es tan interesante porque pues, ya vimos la fuerza de los querubines. Sí. Y lo que representan, ¿no? Para lo que es el músculo militar de Dios, ¿no? Vaya. Sí. Oye, pero ¿qué te parece si para cerrar platicamos de un libro? Sí. Platicamos de un libro, porque fíjate que yo cuando estaba investigando acerca de esto, ¿no? Y de los misterios así, yo me encontré que hay textos que están ocultos en los 80 kilómetros de documentos que hay abajo del Vaticano en los archivos secretos, ¿no? Y dije, que está interesante, porque resulta que hay varias personas que aseguran que hay un libro en concreto que está ahí, que de hecho podría ser este mismo capítulo. Que todo lo que estamos diciendo aquí está registrado en un libro que se supone que está oculto. Ajá. Este libro es el libro de Adán y Eva, un apócrifo también. Sí, hay unos que lo mencionan como la vida de Adán y Eva. Ajá. O la historia de Adán y Eva. Hay diversos nombres para esto y hay muchas versiones de este apócrifo por diversos autores que pues se adjudican el hecho de pues de haber encontrado esto, ¿no?
Algunos dicen que data desde el siglo III después de Cristo. Y bueno, es una de las, de hecho, de las historias, como de estos relatos apócrifos bíblicos más difundidos en la Europa medieval. Sí, porque fíjate, pasa algo interesante, porque sí, en el siglo III se dice que se escribió. Uh-huh. Sin embargo, estos relatos que están escritos en el libro pasaron de boca en boca por siglos, güey. Eran leyendas. Sí. Eran las leyendas de lo que había vivido Adán y Eva desde su perspectiva. O sea, desde que los expulsan y todo, ¿no? Y su vida aquí en la tierra y así. Entonces, eso me parece muy interesante porque al parecer sí tomó un tiempo que esto se escribiera, güey. Sí. Muchos dicen que, o sea, posiblemente fue como una serie de tanto de relatos como de escritos de antiguos esenios, de gnósticos, que fueron pasando este relato poco a poco, y tal vez por lo mismo que pues la famosa iglesia de Pedro es muy famosa por omitir cosas. Por omitir cosas, sí. Pues tal vez por esto mismo se perdió esta versión y no existe como tal el conocimiento de este libro original, como el caso del libro de Enoch. Se especula, te digo, que está en los archivos secretos. Y posiblemente, si es que existe todavía el papel de todo esto, güey? Pues debería estar ahí, ¿no? Hay algo... ¿Pero qué cuenta este libro? Sí, esto es muy interesante porque obviamente que como todos los escritos apócrifos nos van a contar una historia alternativa. Uh-huh. Adán y Eva en este relato se lamentan profundamente por haber desobedecido y viven en una cueva llamada la Cueva del Tesoro, y enfrentan en aquel momento que desobedecen el hambre por primera vez. Uh-huh. El malestar y todo eso. Exacto. La muerte de animales, el miedo, el frío, la oscuridad. Adán, en este relato, cuando pasa todo esto, después de la caída, se autoflagela. Se lanza a ríos congelados, uh-huh. Ayuna, llora, y esto lo hace durante semanas. Es una cosa dura. Eva ayuna hasta casi morir, suplicando el perdón. Y obviamente que todo esto pues no iba a tener ningún resultado. En la cuestión, por ejemplo, de este ángel caído, uh-huh. Se dice que es Samael, pues, ¿no? Sí, o sea que algunos dicen que es Samael. El relato representa a Satanás no solo como el tentador, sino como un ángel que fue expulsado del cielo por negarse a inclinarse ante Adán. ¿Y por qué debo inclinarme ante alguien hecho de barro cuando yo fui creado de algo de fuego divino? Dice. Y esto pues... La envidia angelical de la que hablábamos también. Sí. Y este detalle, pues sí, o sea, nos recuerda a algunos relatos que mencionamos en aquel episodio. Y también que de cierta forma se conecta con el gnosticismo, porque los arcontes también odian al hombre porque posee la chispa divina. O sea, uh-huh. de cierta forma el gnóstico también tiene una percepción muy similar a esta, o por esto se cree que tal vez este relato viene del gnosticismo. Sí, y por eso también muchos gnósticos confunden el concepto arconte con demonio. Exacto. Porque es similar. Similar. En cierta forma, pero... Iba a decir lo mismo, pero no es lo mismo. No, creo yo que el arconte es algo mucho más poderoso porque viene del todo. O sea, es un concepto así. Pero es demasiado grande eso. Pero bueno, otro gran punto en este relato, una gran diferencia, es que Adán recibe una visión profética del futuro. Dios le promete que algún día nacerá un hijo del Altísimo que los salvará. Obviamente que esto nos recuerda demasiado al libro de Enoch también, porque Enoch también recibe visiones de también el hijo del hombre, que también iba a ser como este Mesías, ¿no? Que iba a llegar a ser uh-huh. un redentor, etcétera, y que iba a traer la palabra, pues. Sí, sí. Lo que dice este relato es que uno nacerá de una virgen y por su sangre limpiaré tu error. Entonces Adán supo en ese momento que solo hasta entonces todo aquello por lo que se había arrepentido, todo aquello por lo que se había autoflagelado, iba a ser perdonado, hasta que
otro sucesor llegara por él a cambiarlo y a limpiarlo. Y pues fue obviamente uno de los, digamos que de las partes de este relato que ha popularizado más el tema, porque conecta directamente por primera vez, porque canónicamente no sucede así. No. La historia de Cristo con Adán, o sea, como si convergieran en un tipo de linaje o algo por el estilo. Hay otro gran punto, es la interacción que existe entre los ángeles con las entidades superiores en este relato. Durante su vida en la tierra, Adán y Eva son visitados por ángeles que les enseñan a rezar, a hacer fuego, a curarse con hierbas, a sobrevivir. Se menciona una jerarquía celestial muy estructurada: ángeles de fuego, del agua, del cielo y del alma. También se sugiere algo interesante, que el Edén sigue existiendo, pero ahora es custodiado por ángeles con espadas de fuego y separado de nuestro mundo por un velo de luz, como en el gnosticismo. Como pasa en el gnosticismo, la diferencia es que nosotros estamos siendo engañados por el falso Dios, y aquello que es divino y aquello que está, digamos que es ese lugar al que todos debemos acceder cuando salgamos de la trampa de la reencarnación, es un lugar que se nos ha privado, pero no por Dios, sino por estas entidades. Por falso Dios. Exacto. También el texto menciona que el pecado original alteró la naturaleza misma del hombre, pues el hombre ahora ya no sería inmortal y su carne está ahora corrupta. Y esto ha sido interpretado por algunos investigadores modernos como una metáfora de que, pues sí, tal vez fue como, aquí es de donde viene como estas teorías de la alteración genética, a la separación de la humanidad con la divinidad, incluso como este tema de las subrealidades de la dimensión paralela en la que vivimos, en contraste de por qué ya no podemos relacionarnos con estos seres tan directamente como se cuentan en estos relatos antiguos. Pero al final de cuentas, este texto, que al final de cuentas es una reescritura de otra reescritura, de una leyenda, de siglos, termina siendo una versión demasiado alterada y posiblemente muy permeada por diversos autores. Sí, sobre todo la parte del Redentor. Sí. Porque recordemos que esto se estima que se escribió en el siglo I o III, ¿no? O sea, entre ese rango son 300 años. Sí. En el que ya es después de Cristo. Sí. Es que tan fácil es meter la historia del Mesías dentro de este libro de Adán y Eva, y en el libro de Enoc también, como para darle razón a su corriente de pensamiento en un momento crítico en la historia, porque en ese momento estaban luchando con las otras interpretaciones de las Biblias. El Corán y el Tanaj estaban ahí, el Talmud. Entonces como que sí era el Mesías, porque mira, ya venía desde el Génesis, ya venían pronosticando, pero pues se inventó después. Es el problema. Pero ¿qué tal Adán y Eva? Pues Adán y Eva, personajes bastante pues controvertidos dentro de la historia bíblica. Habrá personas, ¿no? Habrá personas que crean en Adán y Eva hoy. O sea, que digan, sí existió. Yo creo que sí. Yo creo sí, que ¿verdad? sí, creo que sí. Y 100% seguro de eso. O sea, estoy muy seguro que las interpretaciones bíblicas son tantas y tan variadas que hay para quienes quieren creerla como tal cual lo dice la Biblia, o para aquellos que quieran verlo de manera simbólica. Creo que cualquier forma es válida. Al final de cuentas, queda en ustedes pues lo que quieran creer, lo que quieran escuchar o lo que quieran leer de lo que leen, porque a veces solamente nos quedamos con ciertos fragmentos o cosas. Pero igual pónganlo en los comentarios, o sea, si se enojan, si no se enojan, de verdad nosotros no nos ofendemos. Pónganos sus opiniones. Sus si fueron cosas muy absurdas que escucharon hoy, pues pónganos igual qué opinan de estos temas, de estas vertientes alternativas de Adán y Eva, pues que son polémicas, pero también interesantes de analizar y pensar, que tal vez y estuvieron aquí, pero no como nos los han dicho. Pero ¿qué tal? Muchísimas gracias, y con esto nos despedimos de este capítulo. Nos vemos en un próximo video. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como Misiones Podcast, suscribirte a este canal si te ha gustado, dejar tu like, por favor. Muy importante el like. Muy importante. No siempre lo recalcamos, pero la verdad es que no cuesta nada, y
ayudas un montón al contenido si te gustan este tipo de temas y que sigamos abordando ya sea los temas bíblicos, de civilizaciones antiguas, dependiendo obviamente la interacción que tengamos con ustedes y la reacción que veamos, nosotros tomamos decisiones. Entonces es importante que si te gustan los temas nos dejes tu like y un comentario también, no queda de más, siempre los leemos. Y pues muchísimas gracias. A mí me puedes ir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y el buen Mike que estuvo atrás en los controles, muy creyente de Adán y Eva, como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Así es. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.